Esto es 30 minutos de poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más. Aquí estamos transmitiendo 30 minutos de poder. Gracias a Dios podemos continuar, podemos seguir independientemente de las inclemencias del tiempo. Hoy más que nada es un día agradable, no está haciendo frío, está muy rico, está sabroso. Normalmente grabamos, amigos, de madrugada y esto lo hacemos por los ruidos. Aunque quizás maximizamos los aparatos para poder transmitir mejor, no podemos evitar los ruidos, entonces tratamos, y también es otra forma de quizás concentrarnos. A lo mejor lo estoy usando de pretexto, pero en la madrugada es cuando el cerebro se pone en un modo filosófico y empieza a fluir, ¿no? Se trata el tema y entonces empezamos a platicarlo. No lo hago yo nada más, también lo peloteamos con el equipo y salen más ideas todavía, ¿no? Y déjame decirte que no solamente eso, dentro del equipo de 30 minutos de poder, que forma parte de Hypermind y que son los creadores de muchas cosas tan bonitas que estamos haciendo, también tenemos nuestras mesas de trabajo donde nos ponemos a platicar y vemos lo que está imperando en el mundo y nos permite más que nada ver qué es lo que quizás esté aconteciendo en tu mente, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, estábamos hablando de que hay algunas filosofías y sabidurías que afirman que estamos viviendo en el infierno. Y de repente tú dices, a ver, espérate, ¿sí estamos viviendo en el infierno o no? ¿O de qué va? O sea, ¿por qué me está yendo bien? Tengo a mi pareja, la amo, la estamos pasando de maravilla, voy al cine, voy a la playa, veo a los animales preciosos. Entonces, ¿por qué decir que vivimos en el infierno? Bueno, es que aquí tenemos que verlo todavía más allá. Por eso el tema de hoy es, ¿estamos en el infierno o en el paraíso? ¿No? Porque mira, desde que estabas pequeño, yo desde que tengo uso de razón, yo recuerdo, en mi casa a mí me dijeron, pórtate bien para que puedas estar en el paraíso. Así a mí me dijeron, no sé a ti. Y entonces, ¿qué implica portarse bien? Bueno, no pelear en la escuela, hacer tu tarea, bañarte todos los días, porque pues si no te bañas eres del diablo y entonces pues no eres hijo de Dios, ¿no? Y entonces ya la densidad que le pongan los papás, ¿no? Depende del medio, ¿no? O sea, no te tocaba lavar los trastes, no los lavaste, entonces perteneces al diablo y pues no vas a heredar el paraíso, ¿no? Te juro que yo lo recuerdo así, de cuando estaba pequeño. Entonces para mí era muy importante saber si iba a tener la aprobación de Dios o no. Cuando iba a jugar con mis compañeritos, yo recuerdo que los sábados en especial, en las mañanas, me dejaban ir a un parquecito que estaba enfrente de la casa que tenía columpios y resbaladillas. Y mi hermana y yo salíamos corriendo los sábados que no había clases y nos íbamos a jugar un ratito. Ya después era regresar a la casa, meternos a bañar y ya que estábamos bañaditos nos poníamos a ver, siempre al mediodía los sábados transmitían películas mexicanas antiguas y entonces ya era parte de, ¿no? Ya sea de Cantinflas, ya sea de Tintán y yo recuerdo que era eso, ¿no? Y bañaditos y ya esperábamos la hora de la comida. Eran para mí grandiosos los sábados. Los sábados era así muy, muy bonito, muy familiar. Entonces me acuerdo que pese a que vivía en una casa donde el techo era de lámina de asbesto, la casa estaba muy bonita, yo decía, qué privilegiado soy. Si ahorita, que no es el paraíso, estoy feliz, ¿cómo será vivir en el paraíso? Decía yo. ¿Por qué? Porque tenía mi familia, tenía a mi padre, a mi madre, la comida siempre muy sabrosa. Y entonces yo me sentía feliz.
Pero ¿qué sucedía de pronto cuando empezó a surgir el vandalismo? Cuando de repente a un pequeño no podías evitar, o más bien no podían evitar los mayores, que yo me enterara de las desgracias que estaban ocurriendo. Entonces, imagínate de un sábado precioso donde yo decía todo, no, nada puede estar mal, todo tiene que estar bien. De repente te toca en un día cercano a ese sábado un terremoto en el cual te enteras que miles de personas mueren. Una de las cosas que para mí, no sé para ti, son de las más crudas que puede haber, es cuando de repente tus seres queridos ya no están. Entonces me empecé a aterrar. Yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué murió el papá de fulanito si era buena persona? O sea, se portó mal, Juanito se portó mal y entonces Diosito lo castigó quitándole a su papá en el terremoto. O sea, te lo juro que empecé a cuestionarme esos temas y yo decía, bueno, entonces, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué nos pusiste en un planeta donde tiembla y donde se pueden caer los edificios y puede aplastar a la gente en masa? Yo no lo podía creer. Entonces, a ver, espérate, no está tan padre esto, ¿no? Le pudo haber pasado a mi papá, entonces... mira, tal es así el asunto que tenía yo tan arraigado del paraíso o el infierno, o el morirte en el Armagedón, porque eso también es una idea. El Armagedón es una guerra horrible donde todos los malos mueren. Recuerdo que compré mi primer cassette, no era ni disco, ¿no? Era un cassette de rap. Un rap donde no había ni una mala palabra, era de los primeros rap que había, en realidad no decía nada malo. Yo lo compré, pero estaba en inglés, ¿no? Entonces recuerdo que, Ángel escucha música en inglés, entonces es del diablo, ¿sí me explicó? Es del diablo, porque es música satánica, ¿qué han de decir? O sea, unos vagos con gorra. Recuerdo que decían, usan gorra cuando es de noche, o sea, ¿qué esconden? ¿Qué ocultan? ¿No? Y entonces otra vez entraba con la idea de que, a ver, espérate, entonces estoy actuando mal. Y me moría de ganas por usar una gorra, porque me encantaba. Yo cuando vi estos tipos con gorra dije yo, wow, qué perro, qué excelente, ¿no? Yo quería tener una gorra de cada color y de todos los equipos que había de béisbol y de básquetbol, ¿no? Pero era malo. Entonces recuerdo que, te voy a decir qué cassette compré. Compré el cassette del primer disco de Vanilla Ice, Ice, Ice Baby. O sea, válgame, o sea, buenísimo el disco, el cassette. Entonces yo estaba emocionado, muy contento, y lo escuchaba con audífonos, y ahí estaba el Ice Ice Baby, que seguramente lo conoces. Y entonces un día mi papá no llega. Mi papá normalmente llegaba a 9, 10 de la noche a la casa de trabajar. Y dieron las 11, las 12, la 1 de la mañana, las 2. No llegaba mi papá. Ya estábamos preocupados. En realidad yo no estaba tan preocupado, pero ver la preocupación de mi madre me motivaba a mí a estar preocupado, ¿no? Yo decía, bueno, pues a lo mejor, no sé, se le habrá ponchado una llanta. Yo estaba en primaria, ¿no? Yo estaba en primaria todavía. Y lo curioso es que en mi mente me dijo, eres un hijo malo. Compraste el cassette de rap y entonces, por tu culpa, posiblemente, tu papá ya no llegue. ¿Sabes qué hice? Destruí el cassette, que la verdad con tanto sacrificio se compró. Destruí el cassette y le pedí perdón a Diosito por haber hecho esa maldad de haber comprado el cassette. Y entonces, ¿qué crees? Llega mi papá y dije, todo se revertió. O sea, no me arrepentí de haberlo quebrado, te lo juro que no. Dije, qué bueno que lo quebré,
qué bueno que lo destruí, y entonces si iba a ocurrir una tragedia, ya no ocurrió. Y llegó mi papá, y yo dije, no me importa lo que haya hecho, gracias a Dios. Y bueno, ya después supe que mi papá era un enamorado y la pasaba de maravilla mientras nosotros estábamos sufriendo. Él estaba en su paraíso, ¿no? Pero nosotros estábamos en el infierno. Estábamos en el infierno, amigos. Va pasando el tiempo y ocurre exactamente lo mismo. Vas entrando en la adolescencia y entonces observas, ahí te va. En otra ocasión, recuerdo que era un viernes que era día de reunión o de culto, como le quieras llamar. En esa ocasión yo estaba muy cansado de haber jugado tanto básquetbol. Entonces no hubo poder sobre la tierra que me despertara para ir al culto, ¿no? A la reunión. Y que me quedo dormido. Y entonces despierto. Y por alguna razón estaba todo en silencio. Me salgo de la casa y veo la tonalidad rojiza de la puesta de sol. Un aire nostálgico. Era como otoño, yo a lo mejor no recuerdo, pero así lo sentí en mi película, ¿no? Entonces, y no había nadie en la casa, ¿no? Y entonces me asomo a la calle y la calle estaba sola. Y entonces sentí el airecito y dije, ¿qué pasó? Es el fin del mundo. Y no estoy yo en la reunión. Entonces, si llegara a destruir aquí Diosito el planeta, pues va a salvar a los que estén congregados en la reunión, dije yo. No manches, ¿qué fue lo primero que hice? Agarré mi ropa, ni me bañé, me puse mi corbata, porque tenías que ir de corbata, y ahí voy corriendo a la reunión. Y entro y veo que todo está normal y me siento. Y dije yo, Ángel, creo que tienes un problema. Te lo juro que estaba agobiado por la satisfacción con Dios. Me sentía agobiado. Es algo que mis padres no se dieron cuenta. Y creo, ya después en 2012 ya estaba grande, ya me tocó ser del grupo de ayuda para este tipo de gentes. Me sirvió mucho lo que yo viví en mi niñez para poder ayudar a las personas, ¿no? Es un tema que creo que ya lo he platicado en algunas ocasiones. Bueno, ya en el 2012 me di cuenta que hay un número considerable de gente que vive en las mismas que yo viví. A ver, ¿esto suma o resta para la aprobación de Dios o me está acercando al infierno? Pero la pregunta es, ¿ahorita mismo estamos en el infierno o en el paraíso? ¿Por qué? Porque si vemos, a lo mejor ves tu vida normal y en tu vida normal pues hay tonalidades grises, oscuras y luminosas. Entonces de repente dices, bueno, tienes una situación dura, muere un ser querido y dices, oye, pero ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento si es tan bueno? ¿O por qué se llevó a alguien tan bueno? Porque mucha gente muy buena muere, muchísima. No nada más la mala, también mucha gente muere, buena. Entonces empiezan esos cuestionamientos medio extraños. Y hasta ahorita no ha habido persona religiosa que me la pueda responder a satisfacción, ¿no? Siempre dicen, es que es la voluntad del Señor. Son misteriosos los designios del Señor. Entonces, oye, ¿pero por qué se lo llevó? O sea, la verdad que no terminó la causa que estaba haciendo y la verdad que todo iba a estar muy bien. Es más, si continuaba vivo, iba a terminar de hacer algo súper bueno para la humanidad, porque muere. ¿Por qué lo permites? ¿Que no tenemos un ángel de la guarda que se supone que se pone el tú por tú o sea, ahora ya tengo la respuesta, ya la tengo, que no te la voy a dar, esa la tienes que encontrar tú, ¿va? No quiero ser tendencioso. La respuesta ya la tengo, yo ya estoy a gusto con mi respuesta. Pero la pregunta aquí contigo es, ¿cómo afrontar la vulnerabilidad de vivir un lugar que de repente es un paraíso y de pronto se convierte en un infierno horrible? Ahí es donde entra el cuestionamiento. ¿Cómo lo afrontas? ¿No?
tiene mucho que ver, amigos, el cómo te sientes ante las situaciones que de repente todo está muy bien, el día está soleado. Estábamos hablando imagínate un cafecito a la orilla de la playa, ¿no? Padrísimo, ves la puesta de sol, el aire está riquísimo, la estás pasando bomba de maravilla, pero de repente, ¡paz!, todo cambia así intempestivamente, horrible. Por otra parte, te comento que de repente estás muy bien platicando con alguien que tú quieres mucho, y de repente la persona con la que estás te dice, ¿sabes qué? Yo no estoy a gusto porque mi amiga, pese a que ya le extirparon los 2 senos, siguió expandiéndose el cáncer. Y es una chica joven, bella, emprendedora, que tendría que tener un futuro por delante, y pues ahorita ya está rapada y está en quimios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿estamos en el infierno o estamos en el paraíso? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? Si todos los que estamos en la mesa platicando somos buenas personas. Surgen varios cuestionamientos. Bien, en el entendido que no vas a encontrar la respuesta, lo que sí te puedo decir es qué hacer o qué te mueve a. Todos tenemos el instinto de supervivencia. Independientemente si estemos en el paraíso o estemos en el infierno, tú quieres vivir. Aunque vivas en el infierno, tú quieres vivir, sí o sí. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí implantado en nuestro código genético. Sí o sí tú tienes que vivir, sí o sí. Hace unos días me llegó una noticia de unos niños que los dejaron encerrados por mucho tiempo, y el niño mayorcito, creo que de 4 años, ya estaba cocinando al gato porque tenía mucha hambre. Ya estaba cocinando a su propio gato. El niño de 4 años. O sea, en su desesperación por sobrevivir. Entonces, eso nadie te lo quita. Sí o sí queremos hacerlo. Entonces, sabiendo que no somos invencibles, ¿cómo podemos enfrentar las situaciones duras? Mira, viene una palabra que es muy importante y también la he utilizado mucho en estos podcasts, y viene la palabra coraje. La palabra coraje. Y te lo pongo desde la luz de algo muy sencillo. Gracias al coraje te permites, cargar más peso en un gimnasio. Gracias al coraje. O sea, dices, a ver, no, o sea, ya es tiempo. Y va, y pum, lo haces. Gracias al coraje te levantas de esa riquísima cama con esas almohadas deliciosas y esas cobijas que te dicen, tómame, hazme tuya. Y tienes el coraje para levantarte. Sí o sí te tienes que levantar, ¿no? Ok. Bueno, ese coraje significa volver a levantarte cuando te han vencido, una vez más. Una vez más. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus hijos te están mirando, porque la causa te necesita a lo mejor, porque no vas a permitir que triunfe el mal, por lo que sea. Significa que debes de tener ese coraje para levantarte una vez más, pese a que estés sintiendo que estás viviendo en un infierno. A muchos de nosotros nos da miedo hacer muchísimas cosas. No nos da miedo seguir adelante, sino el ser tan vulnerables como para reconocer que estamos heridos, reconocer que tenemos estrés postraumático, reconocer que necesitamos restablecernos y que ya retrocedimos varios escalones. O sea, eso es lo que nos duele. Eso es lo que nos duele y nos motiva a decir, ya, mejor ahí la dejamos. Sin embargo, amigos, déjame decirte que es inevitable que en el proceso de tu vida, en este camino tan hermoso, pero a la misma vez tan sin embargo, vas a vivir periodos de infiernos y periodos de paraíso. Este mundo en su generalidad no se distingue por paraíso.
se distingue por infierno. Y eso es lo que tenemos que tener claro. El mundo es un lugar duro y cruel. Hay un pasaje muy lindo de Hemingway que dice: cuando los individuos se enfrentan al mundo con tanto valor, el mundo solo los puede doblegar matándolos. Y claro, lo hace. ¿Sí? O sea, si tú me dices, Ángel, si soy súper valiente y tengo el coraje, ¿voy a vencer? No. De una vez te digo, vas a morir. Ahí, o sea, pero aún si eres cobarde, te va a cargar el payaso de todos modos. El mundo quiebra a los individuos por muy poderosos que sean. O sea, ahí déjame decirte que eso es inevitable. Todos, el 100%. El 100%. Y en la mayoría se les forma, esos huesos se van quebrando a medida que va pasando el tiempo, si lo quiero decir de alguna manera. Pero habemos personas que no nos dejamos doblegar. La única forma de que nos dobleguen es matándonos. La única. Pero pues ya te vas de este planeta, ¿no? O no sé. Pero ya no estás aquí. Punto. Es la única manera. Me llamó la atención lo que dice Hemingway al final. Mata indistintamente a los muy buenos, a los muy dulces y a los muy valientes. Como que se ensañan ellos. Ándale, chiquito, eres muy bueno, eres muy dulce o eres muy valiente. Te me vas, cabrón. ¿Por qué? Porque este mundo es duro y cruel. Y entonces se distingue más como infierno. Se distingue más como infierno, ¿no? El mundo es así, y creo que en los últimos 5,000 años de historia que sabemos del ser humano, no ha sido diferente. Ha sido igualito, duro y cruel. Desde los tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Mira, este planeta ha albergado criaturas fuertes y poderosas, grandes hombres. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ya? ¿Ya caminaron? ¿Ya son polvo? Ya hace muchísimos años. A mí me gusta mucho la historia, por ejemplo, de Alejandro Magno. Le decían Alejandro el Grande, imagínate. Hombre, a sus 20 y tantos se chuta toda Europa y Asia y hace un destazadero y vamos a conquistar al mundo. Se murió. Es más, nadie lo mató. Fue una enfermedad. Una enfermedad y se petatea, creo que a los 30 por ahí, así. ¿Y qué pasó con Alejandrito? El Grande. Hay una profecía bíblica donde implica a Alejandro Magno que se muere. Y entonces, ¿dónde están los demás? Muchos grandes hombres ni siquiera murieron por espada. Simple y sencillamente se fueron. Así que, ¿qué te voy a recomendar? Una vez más, anótalo, palabras grandes, mayúsculas. Estoicismo. El estoicismo, amigos, te ayuda a recuperarte cuando el mundo te vence. Y durante la recuperación te hace más fuerte y a un nivel más profundo. Los estoicos, amigos, se curan centrándose en lo que pueden controlar, en la reparación, en el aprendizaje de las lecciones, la preparación para el futuro, la transformación de la vida de los demás, la petición de ayuda, el cambio, el sacrificio por el bien común. Eso es lo único que nos queda, amigos, te lo juro. Ya no se trata de... Y bueno, y quizás hay gente que me escucha que piensa que esta carne, estos huesos van a vivir eternamente.
Bueno, hasta ahorita en estos 5,000 años no ha habido alguien que viva eternamente. Al menos no lo conozco, o a lo mejor se camuflan muy bien. Pero no conozco otro Highlander más que el que está en la serie de televisión, ¿no? Así. Entonces, vas a morir, te vas a ir, te vas a petatear. Sin embargo, puedes aprovechar este paraíso o este infierno para hacerlo mejor y más llevadero. Y eso me gusta de parte del estoicismo. Y también te quiero hablar de un arte, hay una disciplina japonesa muy bonita. Yo creo que ya la conoces. Se llama el kintsugi. Kintsugi. Está padrísimo porque esta se remonta del siglo XV. En ella los maestros reparan platos, tazas, cuencos rotos, pero en lugar de limitarse a arreglarlos, devolviéndoles su estado original, ¿qué crees que hacen? Los mejoran. Aprovechan ya que están quebrados para mejorarlos. ¿Y sabes de dónde surgió esta dinámica, este ejercicio o esta disciplina? Surgió porque por ahí hace algunos años había una pieza que habían mandado, una pieza japonesa muy bonita, la mandaron a China para que la repararan. Y cuando la traen de vuelta, pues la verdad dio mucho que desear. No la repararon como el japonés esperaba. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué andamos mandando las cosas a que nos las reparen? Vamos a mejorarlas. Y entonces aprovecharon y lo mejoraron. Y desde ahí surge esta dinámica, esta disciplina, el kintsugi. Y se inventó como una manera de transformar las grietas en algo hermoso. Ahora, ponlo en tu vida. Ponlo en tu vida. Seguramente ya te caíste, seguramente ya te chupó el diablo, ya atravesaste situaciones duras, ya tienes marcas de vida. Levante la mano a quien ya le rompieron el corazón 1 o 2 veces, ya y te dolió. Es más, hay algunos tan sufridos que ya sentían que se morían, ¿no? Ya, no, es que ya me morí. De esta no salgo, ¿no? Diría José José. Entonces, bueno, ya pasaste ese sufrimiento y aquí estamos. Bueno, también levante la mano a quien ya falleció un ser querido. Es doloroso, es muy doloroso y no sé, si tú recuerdas el funeral, había 2, 3 que estábamos pero desconsolados y no somos nada, y por qué te lo llevaste y por qué no me llevaste a mí. Es horrible, es muy doloroso, es muy triste, pero aquí estamos. Y otra vez. Entonces, yo quiero que te preguntes, independientemente si estás ahorita en un paraíso o en un infierno, si te has moldeado y si te has arreglado y si has decorado esas grietas, esas pegosturas que te hiciste en tu vida, las soldaste con oro, te ves mejor, es tu mejor versión. O dices, bueno, es la vida que me tocó, ¿no? Es como, ok, ¿sabes qué? Tienes que cuidar tu salud, estás enfermo de cierta cosa, y entonces empiezas en un régimen, te cuidas y te transformas en una mejor versión. Eso está padrísimo, ¿no? Bueno, tú que me estás escuchando, ¿eres una mejor versión o nada más te quejas de lo que te está aconteciendo? Creo que es la moraleja de este podcast. Vivo en el infierno, vivo en el paraíso, y entonces somos como las olas del mar. Feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, como una ola, pum, pum, pum. ¿Y cuál fue el aprendizaje? ¿Y cómo lo afrontaste? ¿Y cómo fuiste mejor? Es que es la vida que me tocó. Ok, o sea, no lo sabemos por qué John Smith nació en una cabaña preciosa a la orilla del río, donde tuvo muy buena alimentación, donde nunca ocurrió una guerra por ahí,
y entonces pudo crecer joven y bello y pudo casarse con una hermosa doncella y pudo tener 3 hijos preciosos de los cuales crecieron, y entonces ellos fueron a la escuela y son grandes empresarios y ellos se casaron y entonces tienen nietos y bisnietos y todo sale de maravilla. ¿Hay casos así? Sí los hay. Y tú dices, bueno, ¿por qué yo no fui John Smith? ¿Por qué soy Juan Pérez, que nací en la colonia popular, donde a veces no había ni para las tortillas, donde tuve que dejar de ir a la escuela por meterme a trabajar, donde atropellaron a mi padre y quedó lisiado? O sea, híjole, ¿no? Hay historias así, pero no podemos cuestionarnos y decir, bueno, ¿por qué? O sea, Dios, qué malo, ¿no? Todo lo bueno se los pusiste a ellos, ¿no? ¿Y por qué a mí no? No, simple y sencillamente tú tienes la capacidad de cambiar tu entorno, tus circunstancias, y pese a que en este momento quizás estés viviendo un infierno, le puedes dar el giro o agarrar lo mejor de ese infierno. Porque aunque sí es un infierno, hay aprendizaje, ¿sabes? Pues espero que te haya gustado este podcast y que hayamos derivado algo de provecho. Si la estás pasando difícil, déjame decirte que todo es temporal, es lo único que te puedo decir. Es temporal y te puedes levantar una vez más mientras estemos respirando. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chau, chau. Esto fue 30 minutos de poder. 30 minutos Para gente pensante. por Ángel Hernández. Hasta la próxima.